Bueno, nos lo tomamos muy en serio y hay que recalcarlo. Marta Marciel, de nuevo, buenas tardes. Estás muy bien acompañada, también con un colaborador habitual, cardiólogo de este programa, el doctor Centeno. Saludables los alimentos, nutritivos, y también cabe una responsabilidad social. Y si hablamos de alimentar a la parte infantil de la población, a nuestros hijos, mucho más. Marta, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes de nuevo, Cristina. Pues sí, aquí estoy muy bien rodeada con el doctor Centeno, que nos va a hablar de ese Día Mundial de la Alimentación, de esos consejos que tenemos que tener en cuanto a nosotros, los adultos y los más pequeños de la casa. ¿Cómo tenemos que tratar la alimentación en nuestro día a día? Bueno, pues muy buenas tardes a todos, y lo más importante, como habéis comentado, ¿no?, es hacer una alimentación variada, saludable, el concepto tradicional de dieta mediterránea. Las últimas recomendaciones, por eso la charla la hemos querido enfocar un poco con lo de los mitos y leyendas, ¿no?, de aclarar pues conceptos que han ido saliendo, y las últimas recomendaciones que hay se basan fundamentalmente en la flexibilidad. Cada uno puede alimentarse más o menos de lo que quiera sin cometer excesos en ninguna parte de la alimentación, y cuidando un poco pues cada uno el reparto entre los distintos grupos de alimentos y respetando dentro de lo posible pues lo que se llama la pirámide alimentaria, ¿no? ¿Qué no puede faltar? ¿Qué alimento no puede faltar en nuestra dieta y que desde este día ya no nos lo vamos a quitar? Sí, la parte fundamental son los vegetales, ¿no? Las frutas, los vegetales no deben faltar, los granos, las legumbres, casi todos los alimentos de origen vegetal son muy importantes y deben tomarse varias raciones al día. Y luego, sobre todo también para los más pequeños, pero a veces lo olvidamos los adultos, una parte fundamental de la dieta es una adecuada ingesta de agua, que a veces nos olvidamos, ¿no? Y salimos o tomamos un par de cañas o no. No. Es muy importante tomar una adecuada cantidad de agua en la alimentación del día a día. ¿Y los niños imitan también la alimentación de los padres? Si nos ven comer quizá comida basura, luego van a querer ellos también abusar. Claro, es una parte importante. Muchos de los aspectos que se piensa a veces que pueden tener una cierta base genética, que se piensa que hay un componente familiar, el componente familiar va más por los hábitos de vida que por la transmisión de genes, ¿no? Es cierto que hay enfermedades muy complejas desde este punto de vista, con muchos genes implicados, pero muchas de las veces es que, pues, como se ha dicho toda la vida, ¿no?, de padres gatos, hijos misinos. Entonces, cuando nosotros llevamos unos hábitos de vida que no son los más adecuados, cuando no hacemos mucho deporte, cuando estamos con el teléfono, cuando tomamos comida basura, pues es muy difícil que cuando transmitimos esa idea a nuestros niños y no nos lo ven hacer a nosotros, pues es difícil que lo podamos transmitir de forma adecuada. ¿Y una leyenda o un mito muy extendido de alimentación que tenemos que desterrar? Bueno, quizá en cuanto a las últimas recomendaciones, por ejemplo, de introducción de la alimentación complementaria en los bebés, es que tradicionalmente había algunos alimentos que había que retrasarlos a partir del año, ser muy cauto con ellos, ¿no? Lo que se llaman los alimentos más alergénicos, ¿no?, como por ejemplo el huevo o algunos tipos de pescado, etcétera. Las últimas guías van diciendo que cada uno puede introducir más o menos los distintos alimentos de la forma que cada uno quiera, ¿no?, en base pues a muchas cuestiones culturales, sociales, religiosas. Bueno, cada uno puede hacerlo más o menos como quiera, siempre respetando pues unos principios básicos. O sea, que dependería un poco de la familia y de la persona. Efectivamente, es lo más importante, que cada uno lo puede hacer un poco más o menos como quiera, respetando, pues, por ejemplo, no es recomendable empezar antes de los 4 meses con ningún tipo de alimento más allá de la lactancia, si es posible lactancia materna, que es la recomendable durante los primeros 6 meses, y no se debe retrasar más allá de los 6 meses, ¿no?, porque por encima de los 6 meses la leche es un alimento que se queda ya un poquito insuficiente, y entonces ya hay que empezar a suplementar. También ahí haremos pues algunas nociones, ¿no?, de una corriente que se mueve mucho por ahí, que es lo que se llama el baby led weaning, que a lo mejor habéis visto, de bebés pequeñitos, que ellos son los que toman alimentos directamente y aprenden a comer alimentos sólidos directamente en vez de la cuchara tradicional, ¿no? Que participan, ¿no?, ellos en la comida.
es lo que se viene a llamar la alimentación dirigida directamente por el niño, ¿no? Entonces, cuando él tiene hambre, come lo que buenamente le apetece y igual hay que guardar pues una serie de cuidados porque hay algún riesgo también asociado a este tipo de alimentación y bueno, pues todas esas cosas son un poco lo que queremos aclarar, ¿no? En esta iniciativa que empezamos hoy, que es la Escuela de Familias del Grupo Recoletos, que lo que queremos es aclarar, no dar una conferencia magistral, sino aclarar todas las dudas que puedan surgir a las familias para que, bueno, pues como digo, responder a esas inquietudes que puedan hacer y casualmente hoy aprovechando que es el Día Mundial de la Alimentación. Sí, bueno, Cristina. Doctor Centeno, más que oportuno, ¿no? Esos talleres que arrancan hoy. Y yo creo que además de hablar de la importancia de una alimentación saludable, y además dábamos unas cifras que usted conoce mejor que yo, sobre obesidad en el mundo, tanto de adultos como de niños, pero es fomentar en educación no solo para alimentarse, sino también para generaciones futuras. Es tener una población debidamente informada para alimentarse. Sí, es muy importante. Por ejemplo, otra de las cosas que quiero comentar es el tema de las redes sociales, ¿no? La información es muy importante y vivimos hoy en lo que se llama la sociedad de la información, ¿no? Entonces, Internet y las redes sociales abren unas posibilidades casi infinitas de información. Y la información es la base, diría, de cualquier, no sé, de cualquier propuesta que queramos hacer para hábitos de vida, para alimentación, para ejercicio, para lo que queramos. Cuando, insisto, nos metemos en redes sociales, en Internet, hay una cantidad ingente de información, hay mucha información muy adecuada, pero también hay información que no es la más adecuada, ¿no? Hay grandes comunicadores y hay grandes influencers en temas sanitarios, en temas de alimentación. Hay varios nutricionistas, por ejemplo, con cuentas de Twitter muy interesantes que hablan mucho, pero también hay médicos, hay nutricionistas, hay también profesionales de la salud de distintos aspectos seguidos por cientos de miles, iba a decir, de seguidores que realmente las ideas que transmiten pues no son las más adecuadas, ¿no? Entonces hay que ser muy cauto, en general hay que ser muy cauto y de entrada diría que siempre hay que asesorarse por nuestro profesional cercano, sea nuestra enfermera, sea nuestro médico de atención primaria, el pediatra, está claro, el médico doctor. hospitalario, el nutricionista, ¿no? Que cada vez tienen más peso. Sin duda, todo en pro de esa correcta información, alimentación y además divulgación de cara a generaciones posteriores. Siguientes. Gracias, un placer como siempre, doctor Centeno. Gracias, compañera Marta Marciel.